Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Bienvenidos a este tema, que sea el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, nuestro guía, maestro e instructor. Bienvenidos a este tema llamado los 7 niveles de guerra espiritual. Entonces, como breve introducción, este material, la página principal es la página de Facebook, Eliyahu Shalom. El tema escrito, el documento, lo pueden solicitar a través de la página de Facebook. El tema será subido de igual manera a YouTube, por si así lo prefieren. El tema abarca todo lo que tiene que ver con el nivel sideral, la parte celestial, cómo maneja la guerra espiritual en ese ámbito, cómo se maneja en la parte espiritual, que es la separación de Elohim y el hombre, en la parte territorial, que son los poderes que tiene Hasatán, el enemigo, en la parte de la política, la religión y la economía. En la parte geográfica es lo que tiene que ver con el modelo de naciones, que cómo actúa una nación. Referente a esa actuación, los civiles, las personas que pertenecen a esa nación van a actuar conforme a esa cultura familiar, destrucción de los hogares, destrucción de la vida familiar, personal, pues destrucción del creyente, destrucción de la persona, y congregacional, que es destrucción de la congregación, de la asamblea, de la iglesia. Entonces vamos a iniciar con oración. En nombre de Yahshua HaMashiach. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. Escucha Israel, escucha hijo mío. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, toda la exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Aleluya, que la exaltación sea para Yahweh. Nombre de Yahshua HaMashiach, ato, amaro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amaro el principado de mi país. Sujeto al principado de mi país y sus gobernantes. Ato y amaro el principado de mi ciudad. Ato y amarro todo principado, todo hombre fuerte en mi ciudad, en mi barrio. Ato y amarro al brujo, a la bruja, al hechicero. Ato y amarro todo principado de maldad, todo espíritu inmundo jezabélico. Declaro inoperante todo principado de la copa de fornicación e inmundicia. Ato y amarro al masón, al templario, al rosacruz. Declaro inoperante al satanista, al luciferiano. Declaro inoperante al esoterista, al hechicero, al vidente, al espiritista. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, activo las fuerzas celestiales, activo los malachim de guerra espiritual y doy orden de que saquen, echen fuera todo principado de maldad, tu espíritu inmundo distractor, tu espíritu inmundo de religiosidad, tu espíritu inmundo de confusión de Babilonia, echo fuera toda hueste de maldad. Ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach, no tiene poder ni autoridad. Fuego del Ruach HaKodesh quebranta y destruye toda operación satánica, toda cobertura de maldad, toda cobertura, todo portal abierto al mundo infernal es cerrado, quemado, destruido. Salen fuera ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito Padre Celestial, instrúyenos a través de tu palabra, que seas tú instruyéndonos a través del Ruach HaKodesh. Bendice nuestros ojos de aquello que vemos, bendice nuestra mente a través de nuestros pensamientos, purifica nuestra mente, bendice nuestros oídos de aquello que escuchamos, guíanos e instrúyenos a través de tu palabra, en el nombre de Yahshua, amén. Bien, entonces ahora sí iniciamos el tema, los 7 niveles en la guerra espiritual. Entonces vayan, tomen agua y no sé, porque es un tema muy importante para compartir con sus hermanos, para compartir con la congregación. Los 7 niveles en la guerra espiritual. Entonces, como decía anteriormente, tenemos el nivel sideral, que es el primero que vamos a estudiar. Vamos a realizar un estudio bíblico sobre el primer nivel de guerra espiritual, que es el nivel sideral, del nivel celestial,
En este nivel se refiere a la guerra que comenzó en los lugares celestes y tiene implicaciones profundas en el entendimiento espiritual. Vamos a analizar los versículos clave, explorar la etimología hebrea y reflexionar sobre el significado y ofrecer algunos consejos prácticos. Cada nivel va a tener consejos prácticos y una etimología para mayor comprensión. Entonces estamos en un proceso de aprendizaje, de discipulado. Es necesario para conocer cómo opera el enemigo. Entre más se conoce el enemigo, mejor puedes combatirlo. Pero si no conoces al enemigo, vas a empezar a dar vueltas y no vas a saber qué hacer. Entonces empezamos con el primer nivel, sideral, en la guerra espiritual. Texto bíblico, van a buscar Juan. Primer punto, verso bíblico, Juan 8, 44, 47. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros rearguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Elohim Yahweh, el que es de Elohim, las palabras de Elohim Yahweh, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Elohim, de Yahweh. El Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yahweh es mi Elohim. Elohim es la palabra que, mal traducido, Dios. Lo correcto es y adecuado es Elohim, porque cada palabra en hebreo tiene una profundidad profética. Etimología hebrea. Diablo proviene del griego diabolos, que aunque el término es griego diablo, que significa acusador, el concepto diablo en el contexto hebreo se relaciona con Satanás, Satán, que significa adversario o oponente, o sea que se opone a Elohim, que se opone a Yahweh. Este pasaje revela la naturaleza de Satanás como el padre de mentira y el homicida desde el principio, desde antes que fuera la tierra, desde antes que fuera creado el sol, desde antes de muchas cosas. Él ha sido mentiroso. La mentira y el asesinato son dos características fundamentales que definen su oposición a Elohim. La guerra espiritual en nivel sideral comienza con esta lucha entre la verdad y la mentira, y entre el bien y el mal. O sea, ¿quién es el que empieza la guerra espiritual? O sea, la contienda, la separación, a Satán. Él es el que empieza a apartarse, él es el que empieza a tener conflicto con Elohim, porque no pertenece a Elohim. Consejos prácticos. Conoce la verdad. Estudia las escrituras para entender la verdad de Elohim y protegerte contra las mentiras de Satanás. Fortalece tu relación con Elohim. La conexión íntima con Elohim te ayuda a discernir y rechazar las mentiras del enemigo. Utiliza la palabra de Elohim como espada, como Yahshua hizo en el desierto. En Mateo 4 usa la palabra de Elohim para resistir a las tentaciones y engaños del enemigo. A Satán se le enfrenta a Yahshua en el desierto y le dice: mira, que escrito está, que cuando le dijo que se pusiera en un precipicio y se lanzara, si él era hijo de Elohim, pues que sus ángeles lo salvarían. Y porque escrito está que él enviará a sus ángeles a sus malachim, para que no des contra piedra alguna. Y Yahshua le responde también con palabra: y escrito está también, no tentarás al Señor tu Elohim, a Yahweh tu Elohim. Segundo versículo sobre la lucha sideral. Isaías capítulo 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim. Levantaré mi trono
Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el infierno, a los lados del abismo. Entonces es un claro ejemplo de soberbia, orgullo, prepotencia, e irse en contra de Elohim. Etimología hebrea: lucero. Helel en hebreo significa estrella de la mañana o portador de luz. Aquí se refiere a la figura caída que se rebeló en contra de Elohim. Seol hace referencia al lugar de muertos, el infierno, el Hades, el lugar de tormento. Reflexión: Isaías 14 describe la caída de un ser que aspiraba a ser como Elohim, deseando elevarse por encima de su estado original. La rebelión de los cielos y la caída subsecuente del lucero o estrella de la mañana demuestra el principio de la guerra espiritual a nivel sideral, donde Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Consejos prácticos: mantén tu humildad, reconoce tu posición ante Elohim y evita el orgullo y la ambición desmedida. Resiste la rebeldía, no permitas que el orgullo te lleve a cuestionar o a desafiar la autoridad de Elohim en tu vida. Busca la fortaleza y la gracia de Dios, de Elohim, Yahweh. La caída de Hasatán es un recordatorio de la necesidad de depender de la gracia y de la fortaleza de Elohim para resistir la tentación. Entonces, en la escritura también vemos que solamente hay un ser en toda la creación de Yahweh, nuestro Elohim, que fue dotado de ser semejante a Elohim. En el Génesis vemos que hizo al hombre a la imagen de Elohim. Varón y hembra lo hizo, conforme a su semejanza. No estamos hablando de que Elohim tiene 2 ojos, una nariz, una boca, 2 piernas y 2 brazos. Estamos hablando de las características de Elohim, de poder y autoridad en la creación, debido a que luego en el Génesis 1 relata que dotó de la mayordomía al hombre para gobernar sobre las aves del cielo y sobre lo que está en la tierra. Pero a causa del pecado, de la separación, entonces el hombre perdió su mayordomía. Yahshua nos recuerda esa mayordomía, y con él tenemos poder y autoridad, porque en su sacrificio en el madero hemos recuperado eso que el enemigo nos había robado. Yahshua nos recuerda en el Salmo 82 que Elohim llama al hombre Elohim, o sea, le llama levántate Elohim, le está diciendo al hombre, y juzga conforme a la voluntad de Elohim, nuestro Padre, en el Ruach HaKodesh, con amor. Tercer versículo que vamos a ver acerca de la lucha sideral es Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, en el monte Kadosh de Elohim. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Abón en hebreo. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim. Yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Corazón hace referencia a la mente, los pensamientos, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Había sido llenado de sabiduría, la sabiduría de Elohim, de nuestro Abba Kadosh, Padre Celestial. Había sido llenado de sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, para siempre dejarás de ser.
Etimología hebrea, querubín. Se refiere a un ser angelical, un malak, con funciones de protección, guarda específicamente en la presencia de Elohim Yahweh. O sea que hay algo llamado rangos angelicales, rangos de ángeles. Y este era un querubín. Era alguien con gran poder. Ángeles, arcángeles. Tenemos tronos, potestades, serafines, querubines. Era un querubín, un protector. Pero se halló maldad en él. Iniquidad proviene de la palabra en hebreo avon, que significa maldad, pecado, especialmente en el sentido moral o espiritual. Reflexión: Ezequiel 28 detalla la caída de Satanás, quien era un querubín grande y estaba en un alto rango de autoridad. La maldad y la corrupción que surgieron de su corazón, orgullo, llevaron a su expulsión del monte Kadosh de Yahweh nuestro Elohim. Este pasaje muestra la transición de Satanás desde una posición de honor a la destrucción y el deshonor. Consejos prácticos: cuidar tu integridad espiritual. Protege tu corazón, que se refiere a la mente, para no caer en la corrupción y la maldad. Practicar la pureza. Mantén una vida de pureza y santidad, kedushá en hebreo, evitando las tentaciones que puedan llevar a la iniquidad, avon, maldad. Buscar la redención. Si fallas, busca el perdón de Yahweh nuestro Elohim, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Sé fiel, confiesa tus pecados. Y la restauración, manteniendo siempre un corazón humilde y arrepentido. Conclusión: el primer nivel de guerra espiritual, el nivel sideral, establece la base para entender los conflictos en el cielo que han influido en la vida terrenal. La rebelión de Hasatán, el adversario, su caída, su papel como el adversario se destacan en los pasajes. Reconocer esta realidad te ayuda a prepararte para la guerra espiritual que ocurre a nivel personal y comunitario, a nivel terrenal. Consejos generales sobre este primer nivel: fortalece tu vida de oración y estudio bíblico para estar preparado para enfrentar los desafíos espirituales. Mantén una relación estrecha con Elohim Yahweh, sigue su guía a través del Ruach HaKodesh para resistir las tentaciones y mantenerte en la verdad. Sé consciente del conflicto espiritual y usa la armadura de Yahweh nuestro Elohim para protegerte y luchar efectivamente. La armadura de Elohim Yahweh se encuentra en Efesios 6. Este enfoque sideral en la guerra espiritual nos ayuda a entender la magnitud del conflicto espiritual, cómo se manifiesta en la vida diaria. Entonces vamos al siguiente nivel. Vamos a realizar un análisis en profundidad sobre la sabiduría, sobre la corrupción. En el mismo nivel sideral vamos a realizar un análisis entre sabiduría y la corrupción de la sabiduría, para no entrar en engaños o en Babilonia, que se llama confusión. Entonces tenemos dos versículos: Proverbios 8:24, que nos narra acerca de la sabiduría que proviene de Elohim, el Ruach HaKodesh, y la sabiduría que fue dotada a un ser y él corrompió esa sabiduría. La sabiduría y la corrupción de Satanás. Entonces en Proverbios 8:22 tenemos acerca de la sabiduría: Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Análisis: sabiduría personificada. En el Proverbios 8, la sabiduría se presenta como una entidad que estuvo presente en la creación del mundo. Es una manifestación de la inteligencia divina.
que organizó y estableció el orden del cosmos. O sea, proviene del Ruach HaKodesh, la sabiduría del Ruach HaKodesh, la sabiduría de Yahweh Elohim. Presencia en la creación, la sabiduría estuvo activa desde antes de la formación de la tierra, participando en el establecimiento del orden cósmico. Ezequiel 28, 14, 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, monte Kadosh. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte Kadosh de Yahweh y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que te miren. Entonces se corrompió la sabiduría de este ser, fue corrupta, se llenó de maldad. En ejemplo, podemos tener sabiduría para utilizar un cuchillo, para cocinar, para hacer un banquete, para cocinar algo rico, o pueden utilizar ese cuchillo para otras cosas. Análisis: querubín protector. Satanás es descrito como un querubín grande y protector que fue colocado en un lugar elevado, glorioso por Elohim Yahweh. Corrupción de la sabiduría. Se destaca que la corrupción de su sabiduría fue una consecuencia y su orgullo y esplendor. Su caída se debe a su corazón. Se enalteció por su belleza y su posición, y su sabiduría se corrompió. Relación entre Proverbios 8 y Ezequiel 28. Sabiduría y poder original. En Proverbios 8, la sabiduría es presentada como una entidad primordial que fue parte integral de la creación. Esta sabiduría, Shodmat en hebreo, es pura y divina, con un rol esencial en el orden del cosmos. Segundo punto, corrupción de la sabiduría. En el Ezequiel 28 se revela que Satanás, inicialmente un ser creado con gran belleza y poder, querubín protector, corrompió su sabiduría debido a su orgullo y enaltecimiento. Esta corrupción implica que la sabiduría de Yahweh mismo sea corrompida, no de ninguna manera, sino que el ser creado con gran sabiduría, Hasatán, permitió que su propia sabiduría que había sido dotada en él se corrompiera. Diferencias entre la naturaleza y la sabiduría. La sabiduría de Proverbios 8 se refiere a un atributo divino, mientras que la sabiduría de Hasatán, que él corrompió, es su propia sabiduría con la cual había sido dotado. La corrupción no afecta a la sabiduría divina, la sabiduría del Ruach HaKodesh, sino la expresión corrupta de la sabiduría de este ser creado. Reflexión y aplicación práctica. Distinción entre la sabiduría divina y la sabiduría corrupta. La sabiduría divina es eterna, pura y fue parte integral de la creación del mundo. Debemos buscar esta sabiduría para guiarnos en la vida. Sabiduría corrupta refleja la corrupción de un ser creado que se enalteció y dejó que su sabiduría se desviara. Este es un recordatorio de cómo el orgullo y el pecado pueden corromper lo que originalmente fue bueno. Consejos prácticos: buscar la sabiduría de Yahweh nuestro Elohim. Permite que la sabiduría divina guíe tu vida en decisiones. Estudia la palabra de Elohim para obtener esta sabiduría. Mantenerte en la humildad. Aprende el ejemplo y no seas orgulloso. No te enaltezcas a ti mismo. Reconocer la corrupción. Entiende que la corrupción no afecta a la sabiduría divina del Ruach HaKodesh. En conclusión, la sabiduría de Proverbios y la sabiduría que fue corrupta son diferentes. La sabiduría de Proverbios es el atributo divino del Ruach HaKodesh, y la sabiduría corrompida es un atributo a causa del orgullo. Ahora sí, nos vamos al siguiente nivel, el nivel espiritual.
Siguiente nivel de la guerra espiritual. Vamos a trabajar el segundo nivel de la guerra espiritual. Y exploremos cómo Hasatán también tiene que ver aquí en esta parte. Hasatán, para separar al hombre de Yahweh, destruye su relación con el Señor, con Adonai, con Yahweh Elohim. Esta es la gran meta de Hasatán, del diablo, destruir la relación entre el hombre y Yahweh, lo que se llama tikkun o comunión, en hebreo tikkun. Esto sucedió en el huerto. La serpiente elaboró una estrategia para destruir la relación espiritual entre el Adán, el primer hombre, y Yahweh. Satán sabe que si destruye lo espiritual, lo demás se destruye fácilmente. Entonces, si Hasatán destruye tu comunión con Elohim Yahweh, el resto ya es fácil. Un ejemplo: tú tienes una comunión con Yahweh Elohim, pero empiezas a mermar en esa comunión, empiezas a dejar de orar, a dejar de tener temor de Elohim. Esto te va a llevar a cometer transgresiones, y esas transgresiones en la palabra se llama, la paga del pecado es muerte. Entonces la estrategia de Satanás para separar al hombre de Yahweh, destruyendo la relación espiritual. Veamos los versículos de Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Yahweh Elohim, que él había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. No lo comeréis y no lo vas a tocar, para que no mueras. Ese fue el mandato. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría del bien y del mal, y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos claramente la corrupción, el pecado, y donde empezó la separación. Otro versículo, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿contra quién es la guerra? Contra huestes de maldad, principados de maldad que se rebelaron en contra de Elohim. En 2 Corintios 11:3, 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías Kadosh, Yahshua. Etimología hebrea: serpiente, Nashash. Serpiente en hebreo es Nashash. La palabra Nashash se traduce como serpiente y tiene connotaciones de engaño y astucia. En el contexto de Génesis representa a Satanás como un ser engañoso y manipulador. Reflexión: estrategia de separación. En Génesis 3, Hasatán, el enemigo, el adversario, utiliza la astucia y la mentira para engañar a Eva y por extensión a Adán. Su objetivo es socavar la confianza y la obediencia a Elohim Yahweh, lo cual es fundamental para mantener una relación espiritual saludable con él, con Elohim. En Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas físicas, sino contra fuerzas espirituales de maldad, fuerzas malignas.
Satanás utiliza tácticas sutiles para atacar nuestra vida espiritual, intentando separarnos de la verdad y la relación con Elohim Yahweh. Entonces, Satanás, la lucha no es contra el brujo, la lucha no es contra el narcotraficante, la lucha no es contra el asesino, la lucha no es contra el ladrón, la lucha es directamente contra principados de maldad que los gobiernan a ellos. Engaño y perdición. 2 Corintios 11:13. El apóstol Pablo, Shaul, advierte sobre la astucia de Satanás que busca desviarnos de la fidelidad al Mesías Kadosh. Mesías Kadosh, ungido. El engaño espiritual, Kadosh, santo, Mashiach, ungido. El engaño espiritual puede tomar muchas formas, desde dudas sutiles hasta tentaciones que parecen inofensivas. Consejos prácticos. Fortalece tu relación con Yahweh Elohim. Mantén una vida de oración constante y lectura de la palabra. La comunión diaria con Yahweh nuestro Elohim es esencial para fortalecer tu relación y resistir el engaño espiritual. Reconoce las estrategias del enemigo. Estudia las tácticas que Hasatán utiliza a través de las escrituras. Reconocer sus estrategias de engaño puede ayudarte a estar más alerta y evitar caer en sus trampas. Vive en la verdad. Permite que la verdad, que es Yahshua HaMashiach, la palabra de Yahweh Elohim, te guíe en tus decisiones y pensamientos. La verdad es una herramienta poderosa contra las mentiras y engaños del adversario. Busca la restauración espiritual. En caso de que sientas que tu relación con Yahweh Elohim se ha deteriorado, busca la restauración espiritual. El arrepentimiento y la búsqueda de reconciliación con Yahweh nuestro Elohim son pasos cruciales para restaurar tu relación. Utiliza la armadura de Yahweh Elohim. Efesios 6:13-18. Vístete de toda armadura de Elohim Yahweh para estar firme contra los ataques del enemigo. Esto incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Elohim Yahweh como espada del espíritu, del Ruach HaKodesh. Conclusión. Hasatán intenta destruir la relación espiritual del hombre con Elohim a través de engaños y tentaciones, como se ve en el huerto del Edén. Este ataque tiene como objetivo principal la separación del hombre de su creador, de Yahweh nuestro Elohim. La clave para superar estos ataques es fortalecer tu relación con Elohim, estar atento a las estrategias que utiliza el enemigo, vivir en la verdad y buscar la restauración cuando sea necesario. Recomendaciones finales sobre este punto. Mantén una relación cercana con Elohim. Estudia y comprende las tácticas de Hasatán. Aplica la verdad de las escrituras en tu vida diaria. Trabaja en la restauración espiritual cuando sea necesario. Equípate con la armadura de Elohim Yahweh en la batalla espiritual. Ahora vamos al tercer nivel en la guerra espiritual. Vamos a trabajar en el tercer nivel de guerra espiritual, que es el nivel territorial. Este nivel se centra en el control que tiene Hasatán, que ejerce sobre la tierra, especialmente a través de poderes como la religión, la política, la economía. Utilizaremos versículos bíblicos, la etimología hebrea y consejos prácticos sobre este tema. Territorial. Estableció el control en la tierra. El plan de Hasatán es tomar control de los tres poderes que rigen la tierra: la religión, la política y la economía. Esta mezcla de tres poderes es lo que se llama comúnmente como Babilonia, confusión. Allí es donde tiene sus tronos y principados. Por esta razón se le llama el hombre fuerte, porque controla un poder en el mundo físico a través de autoridades humanas. Nivel 3, territorial. El control de Satanás sobre la tierra y su influencia en los poderes mundanos y cómo esto se relaciona en la guerra espiritual. Versículos bíblicos. Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos y vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Yahweh echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Yahweh ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estás con Yahweh Elohim, estás en contra de él. Ya, se acabó. ¿Listo? Si no estás con Elohim Yahweh, si no estás con la palabra de restauración, estás en contra de él. Si no estás con Yeshua HaMashiach, que significa Yahweh es mi salvación, estás en contra de él. Si estás en contra, si no estás a favor del Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, pues estás en contra de él. Etimología de hebreo, es un hombre fuerte. Del griego, Iskurus. En Lucas 11, 21, 20, el término Iskurus se traduce como hombre fuerte y se refiere a un ser con gran poder y autoridad que guarda su dominio, un principado. El principado, Arsh, en el contexto de Efesios 2, se traduce como principio y se refiere a una autoridad o dominio. Específicamente se refiere a poderes espirituales. Babilonia o Babel es la palabra hebrea para Babilonia, que representa confusión, rebelión en contra de Elohim y como centro de poder de corrupción. Reflexión sobre estos versículos. Control territorial y poderes mundanos. En Efesios 2:2, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire, lo que implica que tiene una influencia significativa sobre el mundo y sus sistemas. Esto incluye áreas claves como la religión, la política, la economía, que están bajo su control para influir en la humanidad y alejarla de Elohim Yahweh. Hay muchas religiones y muchos conceptos que van a alejar a la persona del Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ejemplo, el budismo, el yomanismo, el gnosticismo, el esoterismo, un montón de Babilonia, de confusión, que en vez de tener la persona paz y relación con Yahweh Elohim, lo que hace es alejarla y mandarla al abismo. La política, que genera poder, control y normas en la tierra, muchas veces controla y persigue la misma relación que tiene la persona con Yahweh, su Elohim. Y la economía. Pero como son temas de política, entonces para evitar ciertas censuras, seguimos con nuestro tema. Segundo punto, la metáfora del hombre fuerte. Lucas 11 usa la metáfora del hombre fuerte para describir cómo Hasatán mantiene su dominio sobre el mundo. Su poder es tan grande que como un guardián armado controla su territorio. Sin embargo, Yeshua se presenta como el más fuerte, que puede vencer a Hasatán y reclamar lo que él ha dominado. Babilonia como símbolo de control. El concepto de Babilonia de la Biblia simboliza una mezcla de poderosos sistemas mundanos que desafían a Elohim y oprimen la humanidad. El control de Hasatán sobre estos sistemas es una estrategia para mantener a la humanidad en confusión y pecado. Entonces, Babilonia, el mundo y estos tres poderes, que son la religión, la política y la economía, te van a decir: no, es que tú debes adorar a Dios de esta manera. Dios, porque no podemos utilizar la palabra Elohim. Tú no debes meterte con el Dios de otro. Tú no debes juzgar a otro. Tú debes adorar a Dios en este día, porque es el día que hemos implantado para que adores a Dios. Tú debes adorar a Dios de esta forma, de esta otra, y debes permitir que nuestro sistema de política y control sobre las naciones eduquen a tus hijos conforme a nuestra voluntad, la voluntad de Babilonia. Y si quieren más sobre este tema, tendría que hacer un tema referente a toda la simbología esotérica que utiliza Babilonia para el control y dominio
político. Por ejemplo, el Baphomet, que es un nombre inmundo, creado por los templarios. La primera imagen creada por los templarios. Los dichosos guerreros de Dios del año 1400. Ellos crearon la primera imagen del demonio y le adoraron como si fuera Dios. Esa imagen se encuentra hoy en Washington, donde el ser portador de luz, macho cabrío, enseña a los niños. El portador de luz en los Juegos Olímpicos. Y varios simbología esotérica, que eso pues representa otro tema aparte acerca de toda la simbología. Entonces continuamos con este tema, que es el nivel territorial. Consejos prácticos. Reconoce el control espiritual. Entiende que Hasatán ejerce control sobre el mundo a través de sistemas políticos, económicos y religiosos. No te sorprendas por las injusticias y corrupciones en estas áreas, sino más bien mantente alerta y busca la justicia y la verdad en el Mesías Kadosh Yahshua. Utiliza la autoridad del Mesías, según Lucas 11, 22, 20. Lucas 11, 20. Yahshua tiene la autoridad para despojar a Hasatán de su poder. En tu vida, usa la autoridad del Mesías que te ha dado para enfrentar las fuerzas del mal y reclamar la victoria en tu vida y en tu entorno. Ora por la transformación de los sistemas mundanos. Ora para que la influencia de Elohim Yahweh prevalezca en las áreas de la política, la economía y la religión. Pida a Elohim Yahweh que cambie los corazones y las mentes de los líderes y las instituciones para que reflejen su justicia y verdad. Entonces, ¿cómo vas a cambiar el sistema político, gubernamental, económico y religioso de una nación? Con oración. La oración del justo puede mucho. Reúnete con tu congregación, 3, 4, 5, 10 personas, haciendo intercesión, guerra espiritual. Ora por los gobernantes. Ora por tu ciudad, para que haya liberación, para que haya unción del Ruach HaKodesh. Participa en la redención del mundo. Contribuye activamente en áreas donde puedas influir positivamente, ya sea en tu comunidad, en el lugar de trabajo, en el ámbito religioso. Trabaja para que los sistemas sean más justos y reflejen los valores del reino de Yahweh nuestro Elohim. Mantén la esperanza en la victoria final. Aunque Hasatán tiene influencia en el mundo, la victoria final pertenece a Yahshua HaMashiach. Mantén la esperanza y la fe en la segunda venida de nuestro Mesías Kadosh y el establecimiento de su reino eterno. Conclusión. A nivel territorial de la guerra espiritual se centra en el control que tiene Hasatán sobre los sistemas mundanos que gobiernan la tierra. A través de la religión, la política y la economía, Satanás ejerce influencia para desviar a la humanidad de Elohim Yahweh. Sin embargo, el Mesías Kadosh Yahshua ha venido para romper ese control y reclamar la victoria. Como creyentes, debemos estar conscientes de esta realidad, usar la autoridad del Mesías Kadosh para enfrentar el mal y trabajar para la transformación del mundo de acuerdo con los principios del reino de Yahweh nuestro Elohim. Recomendaciones finales. Reconoce y comprende el control espiritual que ha ejercido Hasatán sobre el mundo. Usa la autoridad del Mesías Kadosh para enfrentar y desafiar el mal. Ora y trabaja por la transformación y justicia de los sistemas mundanos. Participa activamente en la redención de tu entorno. Mantén la esperanza y la fe en la victoria final que tenemos en el Mesías Kadosh Yahshua. Ok, vamos a continuar con el nivel número 4. Vamos a explorar el cuarto nivel de guerra espiritual, el nivel geográfico, que refiere al control que Hasatán ejerce sobre las naciones, países, ciudades y barrios. Utilizaremos versículos bíblicos y la etimología hebrea para tener una mejor comprensión. Entonces, geográficamente, es el control que toma sobre una nación. En Daniel 10:21, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad.
y ninguno me ayuda contra ellos, sino Micael, Micayahu, vuestro príncipe. El príncipe de Israel, Micayahu, Micael, conocido en la Biblia comúnmente como Miguel, el arcángel Miguel. Pero su nombre hebreo es Mijael, que significa quien como Elohim. En otro pasaje encontramos Micayahu, que significa quien como Yahweh. Esa es la palabra que él le dijo al adversario. Le dijo Mijael, quien como Elohim. Y fue mandado el adversario a la tierra. En Daniel 8:21 el macho cabrío, Daniel 8:21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces vemos que hay un principado de maldad que se representa con la figura de un macho cabrío. Como les comenté anteriormente, el macho cabrío adorado por la iglesia romana católica, creado en el 1400 por los caballeros templarios, y su copa de fornicación e inmundicia, el santo grial del Cristo, el macho cabrío de Belcebú, el macho cabrío de Baphomet, Yahweh Elohim, reprenda eso. Y dice que tiene un gobernante, un príncipe, un representante en la tierra. Entonces vemos que los modelos de las naciones son de acuerdo a los hombres fuertes que controlan la nación. Los espíritus territoriales son los que gobiernan una nación y establecen los modelos de vida. Drogas, crimen, prostitución, homosexualismo, guerrilla, narcotráfico, abortos, homicidios, secuestros, persecución religiosa y restricción del culto. Entonces vemos que la cultura de una nación va a verse reflejada en el principado que administra esa nación. Por lo menos, tenemos libertad de culto, respetando algunas áreas, por supuesto, en Facebook, como está pasando en este momento. Aún podemos hablar del Mesías Kadosh Yahshua, aunque, para serles sinceros, he recibido bastantes insultos por parte de algunos hermanos cristianos, 1 o 2 hermanos cristianos, insultando con palabras soeces a causa de que prefieren el nombre de Dios y de Jesús. No entienden acerca de la palabra del Eterno ha sido en hebreo. No, prefieren insultar. E incluso insultos por parte de hermanos mesiánicos religiosos, porque dicen Espíritu Santo se refiere tal cosa de Satanás, y no diga sábado, y un montón de cosas. Entonces se reciben insultos por cristianos y se reciben insultos por mesiánicos por igual. Entonces hay principados de maldad operando en ellos. Entonces vemos también que los principados restringen que se hable con la verdad, que se hable con restauración, que se hable de salvación, que se hable con amor. Un principado siempre se va a oponer, es opositor, es mentiroso, engaña y manipula. Entonces cuando vemos que hay algo en un país que está administrando pobreza, ruina, miseria, escasez, armas, narcotráfico, delincuencia, homicidios, no se permite hablar del Mesías. Como en China, como en Bután, donde hay persecución religiosa, tú no puedes hablar del Mesías, porque si no te cortan la cabeza. Después de 2000 años todavía hay persecución. Entonces vemos que a nivel geográfico, el control espiritual de que Satanás ejerce sobre las regiones geográficas como este control afecta a las naciones y sus características. En Daniel 10:21, pero yo te declararé que lo que está escrito en el libro de la verdad, que ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, Micayahu, vuestro príncipe, el príncipe de Israel, tu príncipe, el principado que ha sido enviado por Yahweh Elohim para defenderte. Los malachim de guerra espiritual, Micayahu y sus ángeles. Daniel 8:21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Etimología hebrea, príncipe. En Daniel 10:21 el término zar se traduce como príncipe y se refiere a un ser de alto rango en el ámbito espiritual que tiene autoridad sobre la región específica. Macho cabrío
En Daniel 8:21 se traduce como macho cabrío y metafóricamente para referirse a un rey o una potencia política. Reflexión. Control espiritual sobre las regiones. En Daniel 10:21 se menciona a los príncipes de Persia y Grecia, indicando que hay autoridades espirituales que influyen en las naciones. Esto sugiere que hay espíritus territoriales que gobiernan sobre diferentes áreas y afectan sus características y comportamientos, influencia sobre los modelos de vida. El control espiritual sobre naciones no solo afecta la política, sino también los modelos de vida que prevalecen en esas regiones. Estos pueden incluir problemas sociales y morales como drogas, crimen, prostitución y otros aspectos negativos. Rol de los ángeles y la oración. En Daniel 10, el ángel del Señor, el Malak del Señor de Yahweh, que habla con Daniel, menciona que Miguel, Micael, Micayahu, el príncipe de Israel, ayuda en la lucha contra los espíritus territoriales. Esto subraya la importancia de la oración y la intervención divina en la guerra espiritual sobre regiones. Consejos prácticos. Ora por las regiones. Ora específicamente por tu nación, tu ciudad, tu comunidad. Pide a Elohim Yahweh que intervenga a través de sus príncipes, a través de los guerreros, a través de Micayahu, que envía sus guerreros espirituales, y que para que todo principado territorial sea derrotado, para que prevalezca la justicia y Shalom, la paz. Sé consciente de las influencias locales. Reconoce las influencias espirituales que pueden estar afectando tu región. Si hay problemas prevalentes como drogas, crimen, corrupción, ora y trabaja activamente para combatir esos problemas desde una perspectiva mesiánica, una perspectiva kadosh. Participa en la transformación social, involúcrate en tu comunidad para promover el bien, ya sea a través del trabajo comunitario, apoyo a las organizaciones que luchan contra el crimen y la injusticia o la promoción de valores mesiánicos. Contribuye a transformar tu región para reflejar los principios del reino de Yahweh, nuestro Elohim. Apoya a los líderes espirituales. Apoya a los líderes espirituales que trabajan para influir positivamente en tu región. La oración por ellos y el trabajo es fundamental para que se pueda llevar a cabo la misión de cambiar y elevar el entorno espiritual de tu nación. Promueve la educación y la conciencia. Educa a otros sobre la influencia espiritual en las regiones. La conciencia y el entendimiento de cómo los espíritus territoriales afectan las naciones pueden ayudar a la comunidad a unirse en oración y acción para combatir el mal. En conclusión, el nivel geográfico de la guerra espiritual trata sobre el control que ejerce Satanás sobre diferentes regiones y cómo esto influye en los modelos de vida de los problemas relevantes en esas áreas. A través de los versículos de Daniel entendemos que hay principados de maldad que afectan naciones y regiones específicas. Recomendaciones finales. Ora por tu región, país, ciudad. Reconoce y combate influencias espirituales en tu comunidad. Participa activamente en la mejora de tu entorno. Apoya y ora por líderes espirituales y comunitarios. Promueve la educación sobre las influencias espirituales. Bueno, vamos a abordar el siguiente nivel. Vamos a abordar el quinto nivel en la guerra espiritual, el familiar, que se centra en el ataque de Hasatán a las familias y hogares. Utilizaremos versículos bíblicos y los consejos y etimologías. En la parte familiar son los demonios principados de maldad que atacan la familia y el hogar. Esos espíritus inmundos dominan los hogares y el árbol genealógico, trayendo enfermedades, vicios, infidelidad, violencia doméstica, divorcio, resentimiento, peleas, división, iras, griterías y cultos falsos. Todo lo que tiene que ver con una falsa adoración. En la parte familiar, el ataque de Hasatán es contra las familias y hogares y cómo esto afecta la unidad y la salud espiritual de la familia. Versículos bíblicos. Éxodo 20:5. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte,
celoso que visito la maldad, la iniquidad, el abón de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mateo 12:25. Y sabiendo Yahshua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Etimología hebrea y griega. Generación, dor. En Éxodo 25 el término dor se refiere a una generación o grupo de descendientes. En este versículo habla de cómo el impacto de la maldad puede afectar a varias generaciones, mostrando la importancia de la obediencia en Yahweh nuestro Elohim en la familia. Velad. En primera de Pedro 5:8, gregoreo significa estar alerta o vigilar. Es una advertencia para estar atentos a los ataques del adversario. Dividida, merizo, griego. En Mateo 12:25 el término merizo significa dividir o separar. La división dentro de una familia o comunidad puede llevar a su destrucción. Reflexión sobre estos versículos. Ataques a la unidad familiar. En Mateo 12:25 Yahshua advierte que cualquier división dentro de una casa o reino llevará a su destrucción. Hasatán ataca a las familias para fomentar la división, el resentimiento y el conflicto, lo que debilita la unidad familiar y espiritual. Impacto multigeneracional. En Éxodo 25 muestra que la maldad y la falta de obediencia a Yahweh nuestro Elohim puede tener un impacto duradero en las generaciones futuras. La obediencia a Yahweh nuestro Elohim y la fe sólida es el hogar. En el hogar son fundamentales para romper ciclos de pecado y maldición que pueden afectar la familia a largo tiempo. Cuidado y vigilancia espiritual. En primera de Pedro 5:8 nos recuerda que el diablo está constantemente buscando oportunidades para atacar. La vigilancia y la oración son esenciales para proteger a las familias de ataques espirituales y problemas que pueden surgir. Consejos prácticos. Fortalece la unidad familiar. Trabaja activamente para mantener la unidad en tu hogar. La comunicación abierta, el perdón y la resolución de conflictos son claves para mantener una familia unida y saludable. Practica la obediencia a Yahweh nuestro Elohim. Asegúrate de que tu familia viva de acuerdo a los principios bíblicos. La oración diaria, el estudio de la Biblia y la participación en la comunidad de fe son esenciales para mantener una relación fuerte con Elohim Yahweh. Busca la consejería y apoyo espiritual. Si enfrentas problemas graves como violencia doméstica, adicciones o conflictos persistentes, busca la ayuda de consejeros espirituales, mesiánicos, ancianos y líderes espirituales. Ellos pueden ofrecer orientación y apoyo para superar estos desafíos. Implementa la oración familiar. Dedica tiempo para orar juntos como familia. La oración unida fortalece los lazos familiares y proporciona protección espiritual contra los ataques del adversario, del enemigo. Instruye a tus hijos en la fe. Según Proverbios 22:6, educa a tus hijos en los caminos de Yahweh nuestro Elohim. La formación espiritual desde la edad temprana les proporcionará una base sólida para resistir los ataques del enemigo y vivir una vida fiel a Elohim Yahweh. Mantén la vigilancia espiritual. Mantente alerta a los ataques espirituales que puedan afectar a tu familia. Esto incluye la identificación de influencias negativas y la intervención proactiva para proteger y guiar a los miembros de la familia. Conclusión: el nivel familiar de la guerra espiritual se centra en los ataques que tiene Hasatán contra las familias.
afectando su unidad, salud, espiritualidad. A través de los versículos bíblicos entendemos la importancia de la obediencia a Elohim Yahweh y la vigilancia espiritual para proteger los hogares de influencias destructivas. Recomendaciones finales: fortalece la unidad de tu familia a través de la comunicación y el perdón. Practica y enseña la obediencia a Yahweh Elohim. Busca ayuda espiritual y consejería cuando sea necesario. Incorpora la oración familiar en tu rutina diaria. Educa a tus hijos en los caminos del Señor, de Yahweh Elohim. Mantén una vigilancia espiritual activa. Bueno, continuamos con el nivel 6. Vamos a abordar el nivel 6 de la guerra espiritual, que es el nivel personal. Este nivel se refiere a los ataques directos que Satanás realiza contra cada individuo, buscando influir en su mente, voluntad y emociones. Utilizaremos versículos bíblicos, etimología y los consejos para que sea una mejor comprensión. A nivel personal, 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del ruá, del espíritu, perfeccionando la santidad de la Kedusha en el temor a Yahweh Elohim. El hombre, como criatura mortal, carnal, es fácilmente dominado en sus partes más vulnerables, las cuales son mente, voluntad y emociones. En Efesios 4:23 y 26, renovaos en el espíritu de la mente y no deis lugar al diablo. Entonces tenemos ataques como la brujería, la adivinación, pensamientos sucios, incredulidad, materialismo, resentimientos, retaliación, suicidio, venganza, asesinato, crimen, robo, homosexualismo, alcoholismo, drogas, adulterio y fornicación. La guerra espiritual tiene varias áreas de combate. Debemos tomar las armas que Yahweh nuestro Elohim nos ha dado para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4-6. Porque las armas de nuestra milicia, carrera militar, carrera como guerreros espirituales, no son carnales, no son de la tierra, no le pertenecen a los hombres, sino espirituales, poderosas en Elohim Yahweh para la destrucción de fortalezas. Entonces debemos prepararnos para pelear. En Mateo 18:18 dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lucas 10:19, tomarán en las manos serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada les hará daño. A nivel personal, los ataques son directos por Hasatán, el individuo, los individuos afectando su mente, su voluntad y las emociones. Así que, amados, dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad, la Kedusha y temor a Yahweh nuestro Elohim. Otra vez Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una joven que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos con sus sortilegios. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim Yahweh para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Elohim Yahweh, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mashiach Kadosh Yahshua. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Lucas 10:19. He aquí que les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. En la etimología hebrea encontramos contaminación. Contaminación viene de la palabra griega miasma. En 2 Corintios 7:1, miasma significa contaminación o impureza, refiriéndose a la influencia de pecado que afecta al cuerpo y al espíritu.
La limpieza espiritual es esencial para perfeccionar la santidad, la kedushá. Renovaos. En Efesios 4:23, la palabra renovaos viene del griego anakainizo, significa renovar o cambiar para mejorar. Este proceso es crucial para resistir los ataques de Hasatán y renovar nuestra mente. Fortalezas viene del griego oshiromata. En 2 Corintios 10:4, oshiromata, griego, se refiere a fortalezas o defensas. Estas son estructuras mentales y espirituales que pueden ser destruidas para liberar la mente de influencias negativas. Atar, del griego deo, en Mateo 18:18, deo, atar, significa atar. Este término refleja la autoridad espiritual para restringir, controlar influencias demoníacas. Serpientes y escorpiones. Ophis, del griego, y escorpios. En Lucas 10:19, Ophis, serpientes y escorpios. Escorpiones simbolizan las fuerzas malignas. La autoridad dada por Yahshua permite a los creyentes vencer estas fuerzas. Reflexiones. Ataques personales. Hasatán se enfoca en la mente, voluntad y emociones para desviar a las personas de la obediencia a Elohim Yahweh. Efesios 4:23 nos llama a renovar nuestra mente para resistir a estos ataques, mientras 2 Corintios 10:4 nos recuerda que nuestras armas espirituales son poderosas para derribar argumentos, pensamientos que se oponen a Elohim Yahweh, influencia de pecado y contaminación. En 2 Corintios 7 destaca la importancia de mantenernos limpios de toda contaminación, la exposición a pecado como la brujería, adivinación o pensamientos impuros que puede abrir puertas o ataques demoníacos. Autoridad espiritual. En Mateo 18:18 y Lucas 10:19 enfatizan en la autoridad que los creyentes tienen para atar y desatar y para vencer las fuerzas malignas. Esta autoridad nos permite protegernos y defendernos de ataques personales. Consejos prácticos. Renueva tu mente. Dedica tiempo a la oración y el estudio de la Biblia para renovar tu mente y fortalecer tu espíritu, tu ruah. Esto te ayudará a identificar y resistir los ataques del enemigo. Mantén la pureza espiritual. 2 Corintios 7:1 aconseja limpiarnos de toda contaminación. Evita prácticas y pensamientos que pueden abrir puertas a las influencias demoníacas como la brujería, la adivinación y la inmoralidad. Usa la autoridad espiritual. Aprovecha la autoridad que tienes en el Mashiach, Kadosh, Yahshua, para atar y desatar influencias en tu vida. Mateo 18:18 y Lucas 10:19 te proporcionan el poder para vencer las fuerzas malignas. Protege tu mente y emociones. Reconoce las áreas vulnerables en tu vida como la mente, la voluntad y las emociones. Efesios 4:26 te anima a manejar el enojo y otras emociones sin dar lugar y cabida al diablo, a Satán. Participa en la comunidad de la fe. Busca apoyo en tu comunidad de fe. La oración y el apoyo mutuo pueden ser vitales para enfrentar ataques personales y mantener la salud espiritual. Vigila tus pensamientos. 2 Corintios 10:4 lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach Kadosh Yahshua. Establece una disciplina para capturar y reemplazar pensamientos negativos o destructivos con la verdad de Elohim Yahweh. Conclusión: el nivel personal de la guerra espiritual implica que ataques directos de Hasatán contra las áreas más vulnerables del individuo, que son su mente, su voluntad y emociones. Usar la autoridad espiritual dada por el Mashiach Kadosh Yahshua, mantener la pureza y renovar la mente son esenciales para resistir estos ataques y vivir una vida victoriosa en el Mashiach Kadosh Yahshua. Recomendaciones finales: renueva tu mente a través del estudio de la Biblia y oración. Mantén la pureza espiritual y evita influencias negativas. Usa la autoridad del Mesías Kadosh Yahshua para enfrentar y vencer ataques malignos. Protege tu mente y emociones con la verdad de Elohim. Busca apoyo en la comunidad de fe
y participa activamente en la oración. Ya el último punto. Vamos a abordar el séptimo y último nivel de la guerra espiritual, el nivel congregacional, que trata de los ataques que Satán se dirige contra la iglesia y la congregación. Este nivel incluye la influencia de doctrinas falsas, manipulaciones y frialdad espiritual que afectan a la congregación. Utilizaremos versículos para una mejor comprensión. A nivel congregacional, los demonios atacan a la iglesia con persecución de la iglesia, de la congregación, enfermedad, hambre, miseria, manipulación y religiosidad. En religiosidad, en este ejemplo entendemos como manipulación, se puede observar que se llama espíritu jezabelico, como lo vemos en Apocalipsis 2:20, la represión de las iglesias. Es cuando el líder deja de ser guiado por el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, y empieza a ministrar en la carne. Se deja de ver a los creyentes como hermanos y los ve como esclavos personales. También cuando el pastor empieza a comportarse como el sacerdote Caifás. En vez de enseñar amor, arrepentimiento, la salvación, empieza a gobernar en la carne, solo ministrando por la codicia, la envidia, la manipulación a través de la misma Torá, de la misma Biblia, condenando al hermano y haciendo que se sienta mal. Y al final termina saliéndose de la congregación. Entonces, a nivel congregacional, los ataques contra la congregación mediante doctrinas falsas, manipulación, frialdad espiritual y el amor al dinero. Versículos bíblicos clave en esto. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos feroces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. 2 Corintios 11, 13, 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 1 Timoteo 6:5. 1 Timoteo capítulo 6 verso 5. Entre los hombres corruptos de entendimiento y despojados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que engañaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Etimología hebrea. Falsos profetas. En Mateo 7:15, pseudo profeta significa falso profeta. Navid Sheker, que se refiere a aquellos que pretenden hablar en el nombre de Elohim, pero en realidad difunden mentiras. Lobos feroces en Hechos 20:29. Li Koi se traduce como lobos. Este término es usado para describir a personas peligrosas que buscan destruir la congregación, la iglesia. Obreros fraudulentos. En 2 Corintios 11:13, diáconos puede implicar en griego, a aquellos que se presentan como ministros, pero actúan en intereses propios y no de Elohim. Piedad como fuente de ganancia. Poten, del griego poten. En 1 Timoteo 6:5, poten refiere a la idea de obtener ganancia deshonesta a través de la piedad falsa. Doctrina de Balaam. En Apocalipsis 2:14, la doctrina de Balaam es una referencia a enseñanzas corruptas y engañosas que promueven la inmoralidad y la idolatría. Reflexión.
falsos ministros y doctrinas. Los versículos destacan el peligro de los falsos profetas y ministros que se disfrazan como siervos de Elohim Yahweh, pero actúan en contra de su voluntad. Mateo 7, 15, 2 Corintios 11. La congregación debe estar alerta para discernir y evitar estas influencias. Manipulación y religiosidad. La manipulación y la religiosidad pueden ser una forma de controlar a los miembros de la congregación para obtener poder o ganancias. Primera de Timoteo 6:5. Los líderes deben guiar con humildad, amor y no con control y codicia. Frialdad espiritual y amor al dinero. La frialdad espiritual y amor al dinero son señales de desvío en la congregación. Apocalipsis 2:14. Los líderes deben enfocar su ministerio a la enseñanza del arrepentimiento y la salvación, no en la acumulación de riquezas. Consejos prácticos. Discierne las doctrinas. Examina las enseñanzas de los ministros a la luz de la Escritura. En Mateo 7:15 y Hechos 20:29 aconsejan estar alertas a discernir si alguien está enseñando la verdad o es un falso profeta. Evita la religiosidad y la manipulación. Busca líderes que guíen con integridad y que enseñen el amor y la verdad de Elohim, no aquellos que buscan manipular y controlar. 1 Timoteo 6:5 advierte contra el uso de la piedad para ganancia personal. Mantén la frialdad espiritual en cheque. Fomenta una relación espiritual y genuina con Elohim Yahweh. No permitas que la frialdad espiritual o el amor al dinero te aparten de la verdad, de la verdadera adoración y el servicio. Apocalipsis 2:14 te recuerda los peligros de enseñanzas corruptas, falsas. Busca la verdad en la Escritura. La Biblia es la fuente definitiva de verdad y sabiduría. Estudia y medita en las Escrituras para reconocer la verdad y protegerte de las falsedades. 2 Corintios 10:4 nos llama a usar las armas espirituales para destruir las fortalezas del error. Quinto punto, participa en una comunidad saludable. Forma parte de una congregación que sea bíblicamente sólida y que practique el amor y la justicia de Elohim. Asegúrate que la comunidad esté centrada en el Mesías y no en las prácticas de control y manipulación. En conclusión, el nivel congregacional de la guerra espiritual incluye ataques mediante doctrinas falsas, manipulación, frialdad espiritual y amor al dinero. La congregación debe estar alerta y equipada para enfrentar estos desafíos, manteniéndose fiel a la verdad bíblica y apoyándose en un liderazgo íntegro. Recomendaciones finales. Discierne las enseñanzas y ministros a la luz de la Escritura. Discierne las enseñanzas y ministros a la luz de la Escritura. Evita la religiosidad y manipulación, buscando líderes que guíen con integridad. Mantén una relación genuina con Elohim Yahweh, evitando la frialdad espiritual. Estudia y medita en la Biblia para protegerte de las falsedades. Participa en una comunidad de fe bíblica y centrada en el Mesías Kadosh Yahshua. Entonces, esta fue la palabra de los 7 niveles de la guerra espiritual. Entonces, tenemos nivel sideral, la caída de la serpiente; espiritual, la separación de Elohim y el hombre; territorial, los principados que gobiernan la religión, política y economía; geográfico, los modelos de las naciones; familiar, destrucción de los hogares; personal, destrucción del creyente; y congregacional, destrucción de la congregación. Entonces, gracias, bendito Padre Celestial, Yahweh nuestro Elohim, por tu palabra, porque tú a través de la verdad nos instruyes, a través de tu palabra traes la verdad. A través del Mesías Kadosh Yahshua has traído verdad. Solo Él es la fuente de verdad. Solo tú eres fuente de sabiduría a través del fuego del Ruach HaKodesh. Guíanos, instrúyenos, capacítanos en tu poder, en tu instrucción, en el Ruach HaKodesh. Que seas tú siempre nuestro maestro, guía e instructor. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, pon cobertura del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra congregación. Pon cobertura del Ruach HaKodesh en nuestra ciudad, en nuestro país,
Envía la ayuda de los malachim, de los guerreros espirituales, para quebrantar, destruir todo principado de maldad que se opone a ti, Yahweh, nuestro Elohim. Nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, bendice a los hermanos, bendice las congregaciones, bendice sus familias. Que sean bendecidos, hermanos. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén.